ten cuidado, Judy, ten cuidado, cuidado. Bien, gracias. Clase, hoy es una clase corta debido a homecoming. Bien, debido a homecoming, entonces es necesario sprintar un poquito. So I'm gonna be, you guys are gonna see track coach Senor Morgan today because I'm gonna be sprinting. Okay. I still want you to, stop me as necessary to get your understanding. Pero, understand that for the most part, I am going to be sprinting because we've got to get through a lot in 15 minutos menos. We have less time, almost a quarter of an hour less time today. Okay? Entonces, primero, voy a hablar sobre los papeles que vosotros tenéis. I will talk about the papers that you have on your desks here in just a second. After we get rolling, déjame hacer la lista. I'm almost done with la lista. Ella está. Él acaba de llegar. Perfecto. Ok, bueno. ¿Dónde es clase? Escuchad. A mí me toca. Vámonos. A mí me toca. Hoy, al final de la clase, vais a ser capaces de entender por escuchar. A ver, por escuchar, ¿ok? Vais a entender por escuchar unas frases para describir. A ver, el tema de hoy, el cumpleaños. El cumpleaños, es decir, bien. Entonces, al final de la clase hoy, vosotros vais a ser capaces de escuchar, de entender lo que escuchas sobre el cumpleaños. También vais a poder quizás decir unos detalles sobre mi cumpleaños. Sí, TJ, ¿qué volverte? Gracias, TJ, gracias. Vamos a hablar un poquito más sobre eso en el futuro, ¿vale? Ok, próximo. Segura que hagas tu parte para permitir y mantener la conversación. Para tocar la campana. ¿Quién le toca? Oh, sí, ya. Sí, tú necesitas la campana. Hoy es viernes. Grita. Daniel B. Daniel I. Daniel E. Daniel R. Daniel N. Daniel E. Daniel S. ¿Qué día es hoy? Muy bien, hoy es viernes. Por favor, echad un vistazo a los papeles que vosotros tenéis. Take a look at the papers that you have. First and foremost, os he devuelto. I have returned to you your celebración de leer de ayer, your reading quiz from ayer. I'm not going to go over that, por si acaso, just in case somebody wants to have an opportunity to kind of take another go at it. And if that's something that interests you, you want to take another go at it, que me digas, let me know after class, por favor, o que me envíes un correo electrónico, send me an email, and we can get that set up for you, so you have an opportunity to redo that as you need. Again, reading celebraciones will be just like this, 4 preguntas, 4 questions, and I will always give you the thing that you need to read, whether it's still up here on the screen, whether it's in front of you with your lyrics, or it might just be attached to the actual document and the questions will be below it. You will always have, that's why it's called a reading quiz, okay? You do not have to produce anything. You'll be able to find the answers literally in whatever it is that you're reading. ¿Vale? Okay. La otra cosa que tenéis, tenéis 2 papeles. You have your letra, your lyric sheet that also had your writing sample. Remember, vosotros me habéis escrito una frase. You have written me a sentence telling me what is your favorite season. I return that to you. It doesn't have any markings. You know how I feel about that. I want you to make the markings yourself. It is more meaningful that way.
Y también tenéis una media hoja de trabajo. You also have a half sheet of paper, and that's what we're going to use in order to make the markings on that on your version in just a second. As you look at that media hoja de trabajo, lo que veis, what you see is it says puedo, which is I can, reconocer, recognize, errores, escritos, written errors. Y eso, entonces, aquí está. Como dice, as it says, lo que os pido, what I'm asking y'all to do is just what it says in the instructions. Read each of the following answers to the question, ¿cuál es tu estación favorita? As you read each one, note, only one of them is written perfectly. Here's what I mean by that. You might have looked at your notas anoche and said, well, senor, I got a 4 out of 4, and mine doesn't look like the perfect one. This is true. For the ones where we're only doing something you've only been talking about seasons for 4 days, I was very lenient. I wanted you to be able to express yourself. I was pleased that I understood what you were saying. Okay? So it may not have looked perfecta, but it looked good enough for me to understand what you were saying, to know what you meant. That was the key. At the end of the day, we want to be able to communicate, right? I dropped you off in the middle of Madrid. I want you to be able to communicate. They'll correct your grammar over there. Trust me, they really will. My son does it to me all the time. But bottom line is, it's important that they understand what you're saying. So you got credit for that. Sin embargo, however, when we move forward into the future, and I give you a list of things I want you to talk about that we've done little mini writings about, and one of those topics is write about your favorite season. And if you write it the same way, you're going to lose credit for grammar at that point. Okay, when we get to the point where we've been doing this for 2-3 meses, and it's like, okay, they've seen this enough, they ought to know that, they ought to know better, that's when I'll start taking points off for grammar. Vale? So, in order to get ready for that, take a look at your media hoja de trabajo, porque dice, puedo reconocer errores escritos, and this is what I'm needing you to do. Again, with your vecino, you're going to discuss with your vecino which one of these is written perfectly. Which one of these is written perfectly? The one from Fulano, de Juan Nadie, Mengana, or de Camila. After you figure out which one is written perfectly, use that one as your mentor text. You've probably heard that before in language arts class, to correct the errores in the other sentences, to make suggestions to the other classmates and help them have better sentence structure. Bien? También also os invito, I also invite y'all to look at your own and compare it to the perfect one and see what kind of things you need to do. And as you're making corrections, make corrections. Don't erase and rewrite. That's not going to help you. It's important that you see what you did wrong. So circle it and right above it or lo que sea so that you know, you'll have a mental picture. Oh, this is how this is supposed to look. Yeah, so I'm going to leave you at this juncture. Ayush, ¿qué tal si tú vengas para trabajar con Cassie? Porque Cassie no tiene pareja ahorita, porque Kina no está y también Deante no está. Bien, preparados, listos, ya. Entonces Ayush va a hacer tu parte. Bien. Okay. No, él va a venir. Bien. Ok, vámonos, empezamos. Which one is the mentor text? Use it to make corrections. Okay. And then we have to press ¿La puerta? Hola, bien, bienvenida. Está bien. Bueno, estamos haciendo eso. Yo tengo algo para ti. Bueno, quédate aquí. Yo que tú trabajes con ellos.
So what we're doing is you're working with them to figure out which one of these is the mentor test, which one of these is correctly written. And learn and use that to offer corrections to the ones that are messed up. And also look at yours and see if you have any of those errors, then write, make a note to yourself that, you know, it's just like that. See, right. Oh, gracias, gracias. Get your numbers. Sí, Sammy. Un momentito, un momentito. Sí. No lo puedo ver. ¿Qué significa atletismo? Field track. I think it's that ¿Habéis acertado? No, also Sí, Frank. ¿Es sangre o fuego? Are you bleeding on fire? In your short classes, you gotta stay in. You stay in. Sí, Nigel. ¿Qué fue el birthday? Yo, oh, estás estirándote. ¿Qué pasa, amigo? Sí, Tiller. Oh, Tiller, estás estirándote. ¿Qué pasa, amigo? Muchos de vosotros decís que Mangana es correcta. ¿Tiller? ¿Mangana es correcta? No, ¿cuál es la correcta? Es un mes. Es un mes. Ok, es un mes. ¿Qué tal está ahí? Un minuto. Y vamos a echar vistazo juntos. Oye. Varela, ¿cuál color quieres? Morado, sí.
Ella quiere morado, entonces vamos a usar morado, que es mi color favorito también, entonces está bien conmigo. Clase, mirad, por favor, silencio, mirad, voy a quitar. Entonces, primero, salud. Levanta la mano si piensas que fulano lo ha dicho correctamente. Fulano, nadie, gracias, yo sé. Levanta la mano si piensas que Mengana lo ha dicho correctamente. Levanta la mano si piensas que Camila lo ha dicho correctamente. Entonces, Juan nadie, sí. Ok, sabes que esto me va a enloquecer. Yo tengo que apagar. Basta, porfa. Bien, ok. Entonces. Ok, 10, 8, 6, 4, 2 y 0. Bien, gracias. Entonces, vamos a hacer mis datos. Hemos dicho que Juan Nadie lo ha escrito correctamente. Entonces, vamos a leer lo de Juan Nadie para comparar con las otras. Juan Nadie ha empezado con mi. Así. Eso no empieza con mi. Eso empieza con cuál es tú. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo puedo cambiar? How should I change fulano? What suggestion would I make for fulano? To change this to me, ¿verdad? Change that to me. Mengana lo ha dicho correctamente. She's got it. Mi. Camila? No. Camila ha dicho me. Me significa to me or myself, not my. For my, it needs to be me. Me. Ok, entonces ahora todos están correctos. Juan Nadie ha dicho mi estación favorita. Fulano, mi estación favorita. Mengana, mi favorita estación. ¿Qué necesitamos hacer? What do we need to do with Mengana y Camila? Sí, muy bien, Prati. Hay que cambiar. We gotta switch those. Estación favorita. Estación favorita. Once again, as you are looking at the most important one to look at and make these correct and make these marks on is your own. If you are Mengana, Camila, or Fulano, you need to make those corrections on your own paper. That's why we're doing this. Okay, seguimos. Juan Nadie ha dicho, mi estación favorita es. En inglés, todos. My season favorite is. Okay. In English? My season favorite. ¿Qué necesitamos? What do we need? Es. Es obvio. También aquí, mi estación favorita. ¿Qué? Mi estación favorita es, añade, mi estación favorita es. Ok, Camila sabe eso. She knows that. She got that part. All right, seguimos. Juan Nadie ha dicho, mi estación favorita es la primavera. Fulano ha dicho, mi estación favorita es el verano. Ok, está bien, Fulano. Mengana ha dicho, mi estación favorita es el verano. Está bien. Camila ha dicho, mi estación favorita es el invierno. Ok, todo está bien con eso. Nothing wrong with the seasons. Nothing wrong with the seasons. Entonces, aquí hay problema. Es la primavera, ¿por qué? Mira por qué. ¿Están? The top one means why. The top one is why. Buen ojo, good eye. So this needs to smush together and get rid of that accent mark. Now we've got por qué. Okay. Es el verano porque hace buen tiempo. Porque no. En inglés, porfa.
Because no, there are is. I'm sorry, what? Because there are is athe, right? Athe. No. No hace. No hace frío. Right? Y a ver. Y me like. I don't think like is a Spanish word. Let's see if Juan might tell us how we might say this word here. Mi estación favorita es la primavera porque hace buen tiempo y no nieva. También me gusta el atletismo. Is he saying that he likes field track? Me gusta. Me gusta. Baseball. Okay, Fulano is now getting all of his points. Good job. He's now getting an A. Muy bien. No, bien hecho a vosotros. Good. Well done to you all for helping your classmate get all of his credit. Cool. Now let's work with Mangana. Mangana, I think she still has some issues, right? Mi estación favorita es el verano. Porque, sí. Porque es mi mamás cumpleaños. Ve aquí. El cumpleaños de mi mejor amigo. Juan nadie ha dicho el cumpleaños de mi mejor amigo. No ha dicho mi mejor amigo's cumpleaños. Yeah, so apostrophe don't exist in Spanish. They don't exist in Spanish. We can't do that. So instead, take a look at Juan Nadie and let's figure out if we can help Mangana say my mom's birthday. What would I start with? Porque el, right? Porque el cumpleaños, I'm just gonna abbreviate it, de mi mamá. I? Because the birthday of my mom is, right? So, es, and un is a or an. So, the birthday of my mom is an. Is N. Muy bien. Is en agosto. One more thing, Mangana, that you need to know about agosto. It is not capitalized. Not in our language. Okay, Mangana, now you're getting all your credit. Cool. Genial. Perfecto. Camila, we still have some work to do with you. Camila ha dicho, mi estación favorita es el invierno. So far, so good. ¿Por qué? So far, so good. Mi cumpleaños es en julio. Does anybody see something kind of weird about that? Yeah. Papi? Wrong season, exacto. Mi cumpleaños es en julio, then ¿en cuál estación es julio? Verano. Sí. El verano. ¿Lo ves? We're tracking on that. So now Camila is getting all her credits. Another question, like I said, you make sure that you made your corrections so that next time you're getting all of your credit, even though I understood what you were saying. And I understand this mistake right here. They sound very similar. Verano, invierno. Verano, invierno. The little trick that I give myself, I stay in during winter. I stay in during invierno. Right?
If that helps you, hopefully that'll bless your life. All right. Por favor, habla brevemente, talk for about 30 segundos with your vecino or with somebody from across the room. If you need to get up, that's fine. About some of the errores that you're seeing and how you're never going to make them again. Preparados, listos, ya. Yo, hey, watch up. All right. Sí, esta. Sí, cuarta, es based on cuarta one. Sí, cuarta. Oh, yeah, he was playing that. And all of them are matching except for spring. So like, flowers are usually a feminine thing. There's a lot of flowers in Macarena. That's why it's la. The rest of them are masculine. Una pregunta, good question. I'm surprised you was playing second. 10, 8, 6, 4, 2 y 0. Muy bien, clase. ¿Qué día es hoy? Sí, ¿qué día fue ayer? Jueves. Sí, ayer fue jueves. ¿Y qué día va a ser mañana? Mañana va a ser sábado. Clase, ¿hay la clase de español mañana? En tu mente quizás, pero no. No, no hay la clase de español mañana. Es un depre. Hay un baile mañana, ¿sí? Hay un baile mañana. Sí, hay un baile mañana. Entonces, pero no hay baile hoy. Mañana, hay un baile mañana. Ok, bueno, entonces, mirad el calendario. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? ¿Sí? 24 de septiembre. Es el 24 de septiembre, es el día más importante de todo el año. Es el cumpleaños de vuestro profe favorito. Sí. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿Ok? Prestar atención, prestar atención. I have a couple questions for you after this. Oh, estamos en el otoño. Sí, estamos en el otoño. Bueno, clase. El año fue 1982. El año fue 1982. Era ¿qué día? Era qué día? Era qué día? ¿Era jueves? ¿Era miércoles? Era viernes. Hoy es viernes, ¿sí? Y en 1982 también el 24 de septiembre era el viernes. Bien. Entonces, el 24 de septiembre de 1982, un viernes, ¿y qué tiempo hacía? ¿Qué tiempo hacía? ¿Hacía calor?
hacía fresco, ¿sí? Hacía fresco. ¿Qué tiempo hace hoy? Hace calor, pero ese día hacía fresco. Hacía fresco. A ver. ¿Había llovido? No. No había llovido. No. Entonces, el viernes, el 24 de septiembre de 1982, hacía buen tiempo. Hacía buen tiempo porque hacía fresco y no había llovido. Hacía viento. Hacía viento. Sí. Sí, hacía viento. ¿Sí? Hacía un poco viento, para decir la verdad. Interesante. Eso no es la verdad. No puede ser. No puede ser. Es mucho viento, es más que un huracán, ¿no? Entonces, yo no sé por qué dice eso. Pues, viernes, el 24 de septiembre de 1982, a las 5:25 de la mañana. A las 5:25 de la mañana. Ahora son las 10 menos 12. Son las 10 menos 12. Entonces, es decir, matemáticas son difíciles. Son las 10 menos 12. Ahí, son las 10 menos 12. Pero ese día, a las 5:25 de la mañana, en el Hospital Bronson, en la ciudad de Kalamazoo, no en Grand Rapids, no en Spectrum, no en Mercy Health, en Bronson, en Kalamazoo, había nacido el bebé más precioso de todo el mundo. ¿Qué significa mundo? Mundo. Sí, a ver. Mundo. Había nacido el bebé más precioso de todo el mundo. Y el bebé se llama Señor Morgan. Entonces, hace 39 años que había nacido. Hace 39 años. Que había nacido el señor Morgan. Sí, clase, yo tengo
39 años. Tengo 39 años, de verdad. Casi 40. ¿Tengo 40 años? Tengo 39, no tengo 40. Tengo casi tengo 40, ¿sí? Casi tengo 40 años, pero no tengo 40 años. Tengo 39. El señor Morgan tiene 39 años, ¿sí? No tiene 40 todavía. Tiene 39. ¿Bien? Ok, y el año otra vez, voy a escribirlo. 1982. Otras palabras que había escrito. Hacía y había llovido. Clase, os voy a preguntar unas preguntas. I'm going to ask some questions now. You're going to answer your vecino. You're going to answer the question to your vecino. I want you to use as close to as a full sentence as you possibly can. The answers están aquí en la pantalla or up here on the screen, and you just listen to me. So listen to my preguntas. What we're going to do is el alumno a la izquierda, the student on the left-hand side. You are alumno A, you're student A. So that means that you're both going to be student A. Bien? Student on the right-hand side, tú eres alumno B. So we got A y B. Bien? A, you're starting first. You're going to answer this question to alumno B. Again, las respuestas están en la pantalla. The answers are right up there on the screen. Answer with as close to a complete sentence as you possibly can. Bien? All right, here we go. La pregunta for alumno A, student on the left-hand side, is. You are A. You are A. All right. Alumno A, ¿en cuál ciudad había nacido el señor Morgan? Otra vez. ¿En cuál ciudad había nacido el señor Morgan? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. You're A. Muy bien. Muy bien, sí. Muy bien, clase. El señor Morgan había nacido en la ciudad de Kalamazoo. Muy bien. Alumno B, a ti te toca. Your turn, alumno B. Alumno B. Alumno B. ¿Cómo se llama el hospital donde había nacido el señor Morgan? ¿Cómo se llama el hospital donde había nacido el señor Morgan? Preparados, listos, ya. Sí. Muy bien, clase. A ver, clase. ¿Se dice hospital o hospital? Hospital. Muy bien. Se dice hospital.
El hospital se llama Bronson. El hospital se llama Bronson y está en la ciudad de Kalamazoo. Alumno A ti te toca. Back to alumno A. Alumno A. Escuchar con cuidado. ¿En cuál año? ¿En cuál año había nacido el señor Morgan? ¿En cuál año había nacido el señor Morgan? Preparados, listos, ya. ¿Cómo se dice en español? Sí. En unos minutos. Sí. 982. Ok. Sí. ¿Cómo se dice? Slide. Slay. Like slay. Like S-L-A-Y. Yo tengo que saber en cuál contexto. Clase, mirad. El señor Morgan había nacido en 1982. Uno más. Last question for alumno B. Alumno B. ¿A qué hora había nacido el señor Morgan? ¿A qué hora había nacido el señor Morgan? Preparados, listos, ya. Muy bien, Chile. Muy bien. Sí, clase, muy bien. El señor Morgan había nacido a las 5:25 de la mañana. And that was the last time I was ever a morning person. Muy bien hecho, clase. Entonces, nuestro tiempo se ha agotado. Guarda eso, guarda todo lo que tienes. Take all your stuff with you. Nos vamos a ver el lunes. Que tengas muy buen fin de. Hasta luego. Y eso es.